Algo importante que pasó en el gobierno de Freire fue este personaje, José Miguel Infante. Y este sí que fue un personaje derrotado, fue un personaje lamentablemente derrotado. Porque, ya vamos a hablar, pero este personaje fue un federalista que imaginó que lo que estaba pasando en Estados Unidos podía también pasar en Chile. Por una parte había una influencia francesa, pero también había una influencia norteamericana. Dijeron aquí, el experimento federal de los Estados Unidos lo podemos replicar en Chile. Esa era la idea que tenía este viejo que aparece aquí, y que en el fondo tuvo el apoyo político de Freire para poder hacer un experimento constitucional en Chile. Y esa fue la Constitución de 1826. Esto es súper importante porque abdica O'Higgins, asume Freire, hay un periodo de ajuste, de experimentación, y ahí aparece este personaje, José Miguel Infante, del cual voy a leer un par de cosas muy breves que realmente se conocen muy poco. Pocos saben que fue miembro de la primera Junta del Gobierno, el intelectual radical, el inspirador del Instituto Nacional, de la ley que abolió la esclavitud, diputado y presidente del Congreso, director supremo y presidente de la República interino, periodista y diplomático, redactor de los reglamentos constitucionales que proponían un Chile federal con 8 provincias autónomas. Entonces, lo que hace Infante cuando le dan el poder para hacer una constitución, él dice, vamos a copiar a Estados Unidos. Imagina 8 grandes provincias, con, por supuesto, un gobierno autónomo, que se federaba en esta federación, en este Estado federal, pero que tenían autonomía. Y él propuso en 1826 que hubiese elección directa de intendentes. 1826. Han pasado casi 200 años y todavía no tenemos en Chile elección de intendentes. Entonces, había algo en el pensamiento de Freire que era un pensamiento receloso por la concentración del poder. Entonces él decía, si no queremos una tiranía, copiando el modelo colonial, si no queremos una tiranía, lo que hay que hacer entonces es un país federado. Y ese país federado tiene 8 grandes provincias. Ahora, la verdad es que Freire le fue mal, le fue muy mal. Hay varios autores conservadores que en esta época hablan de la anarquía o ensayo constitucional. Entonces han leído en la historia en el colegio, en algunos colegios lo enseñan como anarquía. Bueno, ese periodo de anarquía, que fue verdaderamente un experimento, no es tan grave como una anarquía, pero fue un experimento arriesgado, no funcionó, fracasó. Había una tradición en Chile, ya que decía, de cabildos. Había 45 cabildos, 40 y tantos cabildos en Chile, que se organizaban, que tomaban decisiones locales, y había por tanto, una experiencia de democracia participativa local. Y Freire dijo, tenemos aquí el espacio para aprovechar eso y tener estos gobiernos autónomos. Bien. Entonces Freire, y aquí viene una cosa bien importante, porque déjenme leer una última cosa de José Miguel Infante. José Miguel Infante fue un héroe, un intransigente liberal y federalista, y un político pacifista que no armó un ejército. Porque si ustedes se fijan, todos los padres de la patria tenían un ejército paralelo. Carrera tenía el suyo, Higgins tenía el suyo, y se reunían para un propósito. Sin embargo, Infante nunca tuvo un ejército. Quizás por eso no lo mataron en el país que se hacía tras la independencia, y que supo de las conspiraciones asesinas que acabaron con Carrera, con Rodríguez y con el propio Diego Portales. Lo de él fue un combate de ideas. Infante fue un odiado por quienes se hicieron con el poder y moldearon en la conformación nacional un sistema centralista y semi-autoritario. La respuesta del orden ante la anarquía de quienes sonaron en Chile, que no fue el sueño federal de un país con poder extendido, que viniese desde las provincias con autonomía, con el poder central contrapesado desde los márgenes, con varios polos urbanos activos y no solo Santiago. 1826, el gallo ya estaba pensando en evitar. Este es un libro muy bueno, por lo demás, que se llama La voz terrible, que escribió Esteban Valenzuela. Esteban Valenzuela fue diputado, un federalista, en fin. Entonces, esta idea de Infante terminó siendo agua y fue ingobernable. Y al ser ingobernable, hubo algunos que aprovecharon esa oportunidad. Y ahí surge la figura de este personaje que está acá, a ver si lo reconocen. ¿Lo reconocen o no? Aquí aparece Portales, ¿no? Un hombre que escribió
Aquí aparece Portales, frente a un experimento político de descentralización, de autogobierno, de democracia participativa por la vía de los cabildos. Apareció Diego Portales aprovechándose de ese caos que empezó a generar en la lista italiana. Había un cierto temor. ¿Hacia dónde está yendo Chile? Como parecido a la pregunta que se me tiene. ¿Hacia dónde está yendo Chile? Entonces, ese temor fue agarrado por un personaje que es Diego Portales, y que verdaderamente tenía más bien una inspiración y una vocación económica más que política, y él lo reconoció siempre así, que a él no le gustaba exactamente la política, que él se metió a la política por una razón que se vio obligado. Dicen que él dice después en las cartas que comparte con sus amigos que en el fondo se vio obligado a meterse en la política porque era tal el caos que no le dejaban hacer sus negocios tranquilos. Entonces él intervino en la política solo por eso, pero que siempre le cargó la ley política, que siempre le cargó los partidos, los grupos que se estaban formando, que siempre le cargó el Congreso. De hecho, siempre tuvo en sus cartas palabras bien duras con la Constitución, decía la Constitución hay que violarla, ¿no es cierto? Una mujer que hay que violarla cuando sea necesario. O sea, era un tipo que no tenía gran formación cívica, pero que tenía más bien un arrojo comercial. Hoy se celebra, no sé si han visto que el Día del Comercio en Chile está en un homenaje a Diego Portales, el Día del Comercio. Sin embargo, siempre fue un comerciante bastante fracasado. Primero estuvo en Callao, en Perú, le fue pésimo, tuvo que volverse a Chile, y en Chile logró conseguir algo parecido a Ponce de León. Logró conseguir que el gobierno le diera un monopolio que era el monopolio del Estado, ¿no? Que era básicamente tabaco, alcohol y juegos de azar. Le dieron ese monopolio y se lo dieron con un propósito. El propósito era, Chile estaba muy endeudado con una caja comercial en Inglaterra, porque O'Higgins había endeudado a Chile para poder liberar al Perú. Había comprometido mucha plata para poder liberar al Perú. Y tenía sentido, no era solamente solidaridad con el Perú, había que tener una frontera segura para que no volviese la corona a penetrar el territorio. Entonces ella lo que hizo fue endeudarse para financiar un ejército que tenía que ser financiado también por Argentina, pero Argentina nunca se puso de acuerdo y nunca cumplió la palabra, no pasó la plata. Entonces Chile tuvo que poner toda la plata para liberar al Perú, pero quedó endeudado por mucho tiempo. Entonces el Estado dijo, vamos a dar esta concesión a un personaje o a una sociedad para que administre este monopolio que es muy rentable. El alcohol, el tabaco siempre ha sido rentable, ¿no? Todavía sigue siendo muy rentable. Entonces lo vamos a dar a una persona, a una sociedad que lo administre y que nos pague impuestos. Y esos impuestos nosotros pagamos en la tierra. Bueno, lo que fue sucediendo es que al poco tiempo, al año y medio, Diego Portales no pagaba, a pesar de tener este monopolio, no pagaba. Y no le pagaba y le echaba la culpa, además, al contrabando, que no había mano dura. Entonces el Estado se lo quitó, el Congreso se lo quitó. Ahí obviamente se armó una pataleta, al punto que, a propósito, hay un libro muy bueno de Gabriel Salazar, que se llama Diego Portales, un pequeño libro que habla de cómo Diego Portales logró conseguir la concesión. Básicamente fue a través del tráfico de influencias, de la corrupción, de un pozo y luz del siglo XIX. O sea, logró tener el favoritismo del Estado para hacer un negocio y aún así con monopolio fracasó y no quería pagarle. Bien, sin embargo, una vez que el gobierno de Freire le quita a Portales el monopolio del Estado, obviamente él empieza a organizar, ya con un descontento general que había en la clase capitalina, en la clase alta capitalina, empieza a organizar una rebelión. Y hay un personaje clave que es este que está aquí. Este personaje. Ese fue el que sin embargo, promueve una rebelión, también era general, y promueve una rebelión en contra del gobierno civilista, democrático de Freire. Y lo que hace es que organiza un ejército paralelo, un ejército, a decir verdad, un ejército mercenario, que tenía por objeto hacer al grupo pelucón del poder. Y lo iban a hacer por las peores vías, por la vía armada, por la vía de pasar por encima del gobierno legítimo, que era el gobierno de Ramón Freire. A propósito, Freire, no sé si ustedes han ido a Chiloé, Freire tiene varias calles, poblaciones, monumentos, porque Freire fue el que liberó finalmente a Chiloé. Todavía están los españoles ahí,
Chile ya era independiente, pero todavía en Chiloé estaban los españoles. Fue Freire el que estaba preocupado de hacer esa inclusión, mientras por este lado Diego Portales y Joaquín Piedro le hacían una revuelta, que no fue tan pequeña. Y aquí les voy a leer algunas cosas. Dice: en 1829, el general pelucón José Joaquín Prieto inicia una guerra civil marchando desde Concepción con un ejército mercenario, aunque débil y mal preparado militarmente. Luego de 5 meses de intensas batallas, las tropas liberales y conservadores se enfrentan en la región de El Maule, en el río Lircay. ¿Conoce el río Lircay? En dicha batalla se disputó quién pondría las reglas del juego en la construcción de la naciente república. Aquellos que querían, pelucones, un estado autoritario, con mano dura, como Diego Portales, centralista y confesional, o aquellos que empujaban, como los pipiolos, un país con provincias autónomas, con respeto a la libertad individual, donde imperase la separación del poder clerical y del poder civil. Eso fue lo que se peleó en la batalla de Lircay. Entonces Prieto, con el financiamiento de Diego Portales, que había logrado convencer a varios de sus amigos de que el país iba hacia un mal camino y que se requería de un gobierno que concentrara el poder y que pusiera orden, porque estaba basta ya de estos experimentos liberales, federalistas, de estos pipiolos, había que caerle encima y había que hacerlo con fuerza. Y esa fue la razón por la cual el señor organizó el ejército financiado por Diego Portales. En 1830, yo diría que fue una batalla central en la historia de Chile. De ahí en adelante se escribió de verdad la construcción del Estado de Chile, desde 1830 en adelante. Esa batalla que finalmente perdieron los liberales. Dice: el 17 de abril se sella el destino de la naciente república. Las tropas sediciosas de Prieto y el ejército constitucional de Freire se enfrentan, dejando un saldo de 500 muertos. A las 4 de la tarde, Freire y sus generales abandonan el campo de batalla. Triunfa el ejército mercenario del bando pelucón. El apoyo financiero de Portales fue decisivo para inclinar la balanza. Luego del triunfo se inicia una brutal persecución a los liberales, lo que da inicio a la República Conservadora, que duraría 3 décadas. Entonces es bien importante entender el rol que jugó Diego Portales, porque si bien él no fue ni un militar, ni un gran político, la verdad es que fue capaz de, sin tener esa formación, fue capaz de influir y de transformarse en un hombre influyente. Y hoy día le reconocen en el mundo más conservador, y la verdad, en general en Chile, en la historia, si ustedes leen, se le reconoce a Diego Portales el haber construido la república, las instituciones, y que fue justamente lo que nos diferencia de América Latina. Usted habla con un conservador y le pregunta ¿por qué Chile le va bien y por qué a los otros no le va tan bien? La respuesta es porque nosotros tuvimos un gobierno del orden tempranamente, que nos diferenció de América Latina. Mientras ellos estaban en sus experimentos, las disputas y no sé qué, nosotros aquí en Chile llegó un Diego Portales que fue capaz de asumir las riendas y ordenar la casa, que ese era su principal objetivo. De hecho, una vez dice en una de las cartas, dice: las putas de Santiago, refiriéndose como a la élite santiaguina, las putas de Santiago no me dejan hacer mis negocios, entonces yo tengo que involucrarme para que se ordene el país y por fin dedicarme a lo que me gusta, que son los negocios.